El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Presentan a diputados Plan Nacional para atacar crimen organizado. Denuncia posible debilitamiento de Contraloría General de la República. Comisión de Cartago preocupada por bajo empleo en provincia. Aprueban en segundo debate impuesto a moteles. Diputados insisten en regular FIF vía ley. Gracias por acompañarnos. Vamos al detalle de las informaciones. Ante los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos, Edgar Gutiérrez Espeleta, ministro de Ambiente y Energía, solicitó archivar la iniciativa que propone reducir el costo de la electricidad. Gutiérrez afirmó que comparte el propósito de la propuesta, pero sentenció que la forma planteada podría perjudicar a otras empresas de servicios públicos. En primer lugar, debe considerarse que a la hora de hablar de tarifas eléctricas deben abordarse integralmente todos los factores que influyen en el costo, siendo, por ejemplo, el alto precio tarifario no tiene por única causa el factor de depreciación y arrendamientos. La depreciación y los arrendamientos corresponden a 24% de la estructura de costos del sistema de generación. Y existen otros rubros de igual o mayor importancia como cogeneradores privados, costos financieros y combustibles que deben ser considerados en una iniciativa integral de tarifa eléctrica. El proyecto de ley busca modificar el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos con el fin de que se proteja en primera instancia los estados financieros del sector público. Sinceramente encuentro que las justificaciones no son válidas. Me parece a mí que el mayor interés, inclusive sé que el Ministerio de Ambiente en esto no tiene responsabilidad. Aquí estamos hablando más que todo del tema de las juntas directivas de las instituciones que asumieron esos créditos en esas condiciones. Y en este momento yo creo que el proyecto de ley tal y como se plantea afectaría a las tarifas. Entonces, mi primera pregunta es, si nosotros le damos la potestad a la ARECEP, modificando el artículo 31, de que pueda decir no a esos generadores cuando los gastos no sean gastos reales, que no sean gastos superfluos, ¿beneficia o no beneficia a los costarricenses? El problema de que queda tan abierto para que la ARECEP pueda o no considerar si entra o no entra, y qué entra y no entra. Como usted bien lo dice, hoy podemos tener una ARECEP muy buena, pero mañana no sabemos. Y tenemos un problema, por ejemplo, donde han habido caprichos de que no consideramos eso y no entra, y son las discusiones y las demandas de ley y van para arriba, para abajo entre el ICE y ARECEP y el Recopi ARECEP, etc. El liberacionista Juan Marín acuerpó la idea de archivar la iniciativa de ley. También el frente amplista Francisco Camacho compartió la preocupación del ministro. Usted apunta muy bien a que hay otros servicios que se van a ver afectados y entonces en este sentido tenemos que tener mucho cuidado porque aquí lo que se nos va a venir es una crisis enorme. Las municipalidades, acueductos y alcantarillados y otros entes que prestan servicios en este país, pues de ahí, obviamente ya la ARECEP va a utilizar el artículo para hacer descargo y para generar otra interpretación con respecto a la estructura tarifaria. Datos aportados por la ARECEP a la comisión señalan que los créditos a tasas de interés muy altos y plazos muy cortos inflan el costo de la electricidad, ya que al final el costo de los proyectos es trasladado a los usuarios del servicio. La Comisión de Cartago reunió a empresas de la provincia, representantes de Cadexco, de universidades, entre otros, para analizar y conocer de cerca los motivos por los que no hay empleo en Cartago. Y de la opción ahora es San Joaquín de Flores, Belén, y Santana y otros lugares, porque definitivamente en Cartago cada vez tenemos menos opciones de empleo. Queremos aprender de lo que está pasando con Florexpo, además de lo que entendemos está pasando y está amenazando a otras empresas o está afectando o afectó ya a empresas que decidieron irse a otra parte por todas esas circunstancias.
Y es que Laura Bonilla de Cadexco indicó que el problema es en todo el país, porque las exportaciones bajaron en todos los sectores, particularmente en el agrícola, el que más encadenamiento genera. También se están dando las bajas. Profesionales capacitados, que tenemos la mejor piña, que tenemos la mejor yuca, que hacemos las cosas bien. Nos tienen catalogados como un país que respeta las garantías sociales, que respeta el medio ambiente, que tenemos una cultura de certificaciones. Y señores, es una lástima que aquí lo que está haciendo falta es voluntad política para arreglar el problema. Aunado a esto, citaron los expositores el costo de la mano de obra, de la electricidad, la tramitología, altas tasas de interés, deficiente infraestructura y deficiencias en banca para el desarrollo. El costo de la mano de obra es un tema, para nosotros representa un 55 o un 60%. En Costa Rica nosotros pagamos por día $29, en Chile pagamos $24, en Guatemala 16, Nicaragua 9. Todos los anteriores mencionados se evalúan, nosotros no nos devaluamos. Entonces en un momento en Chile estábamos muy parecidos, el tipo de cambio era muy parecido el de Chile con el nuestro, y Chile se devaluó sustancialmente, nosotros no, nos quedamos. Eso nos hace presión al vender nosotros a Estados Unidos principalmente. La propuesta que hacen los empresarios es crear una zona franca agrícola, la cual garantizaría condiciones más favorables para la actividad. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibió al ministro de Seguridad, Gustavo Mata, quien presentó el Plan Estratégico de Seguridad Nacional. La propuesta se basa en 8 ejes, resaltando la importancia de contar con presupuesto, fortalecer las estrategias de prevención y la aprobación de leyes como extinción del dominio, regulación de las empresas de seguridad privada e impuesto a sociedades anónimas. Además, la focalización de la incidencia criminal, el desarrollo integral de las funciones policiales y la articulación del proceso de control de drogas y delitos conexos. Entonces, cuando tenemos visualizado, cuando tenemos realmente mapeada la incidencia criminal, la idea es entrar con un componente policial y prestar la atención a esas incidencias y generar los insumos necesarios para que, ya sea por parte de IJ, detenga a la gente, o ya sea por parte del Ministerio Público, pues haga los procedimientos del caso. Les cito un ejemplo en lo que se hizo en el sector de desamparados, Alajuelita y Pavas, desde el año pasado, lo que se hizo en el lugar conocido como El Infiernillo, en Alajuela, lo que se ha hecho en Limón, toda esa articulación que hemos hecho con todos los componentes policiales, de alguna manera nos ha permitido bajar los índices de criminalidad. Los diputados reconocen que la lucha contra el crimen organizado debe ser un esfuerzo de todos, aunque consideran que el gobierno tardó en presentar su propuesta. Que el tema de las drogas no es un tema solamente de la guerra, como nos lo han querido vender, la guerra contra el narcotráfico. En realidad es un asunto integral en donde pasa por temas de salud, pasa por temas de educación, pasa por temas de competitividad de las regiones, de los países, la capacidad de actuar del Estado, y pasa también por todo lo que es el proceso de reculturalización que se da a nivel de las sociedades. Es un poco preocupado porque me parece que después de más de año y medio de este gobierno, apenas está planteando cerca de 6 o 7 ejes estratégicos para articular las medidas que se van a implementar o se deberían implementar en materia de seguridad en el país. Yo creo que realmente esto va mucho más profundo. Yo creo que yo hubiese preferido que fuesen acciones que en este momento se están implementando para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico y por supuesto la delincuencia común. El ministro solicitó a los diputados que no se rebaje más el presupuesto para el 2016, ya que aseguró será reducido en 14.000 millones de colones. La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público aprobó una misiva para exigir al gobierno que el ICE no ejecute el proceso contencioso administrativo hacia la Contraloría General de la República, ya que tendría como fin disminuir su labor fiscalizadora. Así lo denunciaron varios diputados en conferencia de prensa. Pero más que para esta comisión, para el Parlamento y para la ciudadanía costarricense, la labor que lleva adelante la Contraloría General de la República es de vital importancia. Es un elemento esencial para garantizar transparencia, rendición de cuentas y un uso óptimo y eficiente de los recursos de los contribuyentes y de los recursos del erario público. Bueno, comprenderán ustedes que como exfuncionario del ICE
Es difícil para mí presentar una moción como esta, pero creo que aquí está más la situación de la institucionalidad costarricense privando que cualquier otra cosa. El diputado Jorge Arguedas Mora además expresó que el presente gobierno pone oídos sordos a estas denuncias. La contralora Marta Acosta comentó a los diputados las consecuencias que podría tener un fallo en su contra. Es algo muy preocupante para nosotros, porque en realidad cuando se habla de procedimientos administrativos, pues somos muy conscientes de que no todo procedimiento administrativo va a arrojar sanciones, ni eso es lo que nosotros estamos persiguiendo necesariamente, pero sí decirles que adiós a la potestad sancionatoria, o sea, esto es trabajar, es un desgaste inmenso para que no produzca nada. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, firmó el decreto para regular la fertilización in vitro y con ello cumplir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Asamblea Legislativa, unos aplauden el actual del mandatario, otros la critican. Sin embargo, la mayoría coincide en que el tema debe regularse vía ley. Bueno, siempre lo he dicho que es desafortunado y me parece que es un error, sobre todo porque en la audiencia de hace una semana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces fueron muy claros en decir en que ellos no se iban a meter en la forma de regulación. Y si la Sala Constitucional ha sido más que clara diciendo que es materia de reserva legal, el presidente debe ajustarse a ese mandato de la Sala Constitucional, porque parece ser que no le importa lo que resuelve la Sala. Sí, bueno, satisfecho. Yo creo que el presidente viene a ponernos al día con un compromiso a nivel internacional y también ponernos al día pues, con un compromiso con muchas familias costarricenses pues, que lamentablemente no pueden tener o tener la oportunidad de constituir una familia pues, con hijos. Esto genera una opción importante y lo más importante sobre todo es ponernos al día con el derecho internacional. Un documento lleno de enormes errores técnicos que deja sin sanción el abuso en la disposición de embriones humanos. Acaba de firmar hace algunos minutos el decreto de la FIP. Yo no creo que ese decreto tarde muchísimo, porque obviamente es un adefesio jurídico, pero lo que me preocupa es el criterio con el que el Poder Ejecutivo actúa sobre esos temas particulares. Esto es para llenar una especie de inopia por la falta de una ley en la Asamblea Legislativa. Esto muy probablemente vaya a ser impugnado, pero eso mientras tanto da tiempo a que tal vez en la Asamblea Legislativa saquemos el proyecto en esa dirección. Me parece que es argumentable la potestad del presidente en relación con emitir este decreto. El decreto del gobierno permite la transferencia de máximo 2 óvulos fecundados y prohíbe su comercialización, el desecho, la experimentación, la selección y la alteración genética. Además, establece 2 años a la Caja Costarricense del Seguro Social para que implemente los requerimientos necesarios para su aplicación. El proyecto sobre EFIT concluyó ya con la revisión de mociones en comisión y ahora su discusión se centrará en el plenario legislativo. El plenario legislativo aprobó la creación de una tabla para el cobro de impuestos a los moteles, hoteles sin registro, hoteles de paso, casas de alojamiento ocasional, salas de masaje, nightclubs, con servicio de habitación y similares. La recaudación y la fiscalización le corresponderán al Instituto Mixto de Ayuda Social, por lo que tendrá la función de administración tributaria y podrá actuar con todas las facultades del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, incluyendo las acciones propias a los hechos ilícitos, sanciones e infracciones. El porcentaje de impuesto va de acuerdo con el número de habitaciones. Los negocios calificados con categoría A pagarán una tarifa mensual de un 13% del salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial. Los negocios calificados con categoría B pagarán una tarifa mensual de un 10% y los negocios calificados con categoría C pagarán una tarifa mensual de un 5% del salario base referido por cada habitación. El diputado Javier Cambronero comentó. Esta ley, que es del año 2002 y que pretende allegar recursos a Limas, creada desde 1970 por José Figueres Ferrer,
apunta a un fin muy noble, muy positivo, recursos frescos para Limas, para que sea invertido en términos de proyectos de vivienda, de interés social, para combate real y efectivo de la pobreza en Costa Rica. Esto ha hecho que entonces la ley del año 2002 crea una gran complicación a la hora de cobrar el tributo como tal. He escuchado a algunos diputados diciendo cosas que no son ciertas, que los moteleros han evadido, han sido fraudulentos y demás, cosas que no es cierto. Lo que ha ocurrido es que la ley no le daba a Limas las suficientes herramientas para hacer eficaz el cobro del tributo como tal. Los fondos recaudados por el impuesto se destinarán exclusivamente a financiar los programas públicos de Limas, dirigidos a la atención de personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.